y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar, vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo. Tras una larga negociación para que los mexicanos obtengan el beneficio de poder viajar a los Estados Unidos sin tener que solicitar una visa como hacen los estadounidenses, que pueden venir a México sin visa, se está cerca de llegar a un acuerdo. México podría ser el país número 42 en poder obtener estos beneficios migratorios. Pero ¿cuáles serán las ventajas y beneficios que van a tener los mexicanos si Estados Unidos acepta la exoneración de las visas? En primer lugar, que los mexicanos que ya viven en los Estados Unidos dejarían de ser indocumentados y que todos los que viven en México podrán entrar y salir de los Estados Unidos cuantas veces quieran sin tener que ir a un consulado a pedir una visa. Esto abriría las puertas del comercio y reunificaría muchísimas familias. Pero primero vamos a conocer qué es lo que se debe cumplir y hacer. México y Estados Unidos están haciendo uno de los acuerdos migratorios más importantes de la inmigración estadounidense, razón por la cual pronto los mexicanos podrán visitar Estados Unidos sin tener que ir a solicitar una visa o tener un pasaporte visado. La exoneración de las visas es un milagro para Estados Unidos y también es un milagro para México, ya que muchos mexicanos que están económicamente bien no quieren irse a los Estados Unidos y Estados Unidos sigue necesitando mucha mano de obra y esto le abriría las puertas a muchos trabajadores que quieran ir a trabajar en las empresas de los Estados Unidos, mientras que México recibiría millones de dólares en inversión de aquellos ciudadanos que no pueden venir al país y tienen mucho dinero ahorrado. Además, México también le exigirá visa a Estados Unidos si Estados Unidos no le elimina el requisito de las visas estadounidenses a los mexicanos. ¿Piensan ustedes que el gobierno debería jalar parejo? Que si Estados Unidos les exonera la visa a los mexicanos del pasaporte, pues México tampoco le pida visa a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos mantiene su política migratoria sin cambiar y no le da los beneficios migratorios a los mexicanos para que puedan entrar sin visa a su país, pues también tendrán que cumplir los mismos requisitos que los mexicanos. Además, si se llegan a los acuerdos de la eliminación de las visas, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el país o estado donde te gustaría visitar? Inmediatamente se dé el anuncio que los mexicanos puedan viajar sin visa. Por eso, México y Estados Unidos están llegando a uno de los acuerdos migratorios más importantes que va a traer cambio a los sistemas de inmigración. Los mexicanos ya no tendrán que irse ilegalmente por las fronteras como sí lo hacen otros inmigrantes. Pero ¿por qué razón Estados Unidos está cambiando su política migratoria con México? Es porque México ha crecido tanto económicamente que hoy en día los mexicanos no necesitan viajar a los Estados Unidos. Viven en una nación rica y próspera y a Estados Unidos siempre le ha convenido la mano de obra de los mexicanos que trabajan en la construcción especialmente, carpintería, albañilería, electricista. Y hoy en día hay estados como la Florida que necesitan muchísima mano de obra y no hay trabajadores que vayan a reconstruir las casas y Estados Unidos tratando de restablecer los sistemas de construcción de su país ha visto como única opción liberar a México del requisito de las visas estadounidenses. Pero México debe cumplir algunos requisitos. Tiene que ayudar a Estados Unidos a controlar el flujo de inmigrantes que atraviesa las fronteras diariamente. Es decir, que México debe detener la inmigración. Además, incrementar el salario mínimo de todos los trabajadores mexicanos. Y cuando esto esté solucionado, Estados Unidos va a firmar el documento donde los mexicanos pueden comenzar a viajar sin visa hasta los Estados Unidos. Pronto los mexicanos podrán visitar a Estados Unidos sin visa, dice el gobierno estadounidense. Estos acuerdos tienen años en el Congreso y nunca se habían firmado porque los mexicanos éramos más pobres que los estadounidenses. Pero ahora que los mexicanos están un escalón más arriba por no tener deuda externa, son considerados más ricos que los de Estados Unidos, pues Estados Unidos necesita de México, además que México se convirtió en la fábrica de los Estados Unidos. La mayoría de las cosas que hoy se compran y se venden
son fabricadas en nuestro país y Estados Unidos lo sabe, que si no se une a México, ellos son los que van a salir perdiendo. Por eso están ofreciendo visas. Las exoneraciones de visa son un milagro para la economía de los Estados Unidos y también son un milagro para México. Primeramente, ¿por qué Estados Unidos se beneficiaría de estas visas? Porque todos los puestos de trabajo que tiene Estados Unidos disponible no han podido ser llenados, porque a partir del confinamiento mucha gente aprendió a trabajar desde sus casas y no se incorporaron nuevamente a esos trabajos y las empresas están cortas de mano de obra. Los mexicanos son considerados los mejores trabajadores del mundo porque trabajan de sol a sol y lo hacen con pasión. Estados Unidos necesita esa mano de obra que ha levantado la infraestructura de su país, y para poder reconstruir estados como la Florida, donde sus casas se han quedado abandonadas por la firma de una ley anti-inmigrante del gobernador republicano Ron DeSantis, pues lo más conveniente es que lleguen los mexicanos que en unos cuantos meses pueden volver a levantar al estado, pero para eso hay que darle beneficio migratorio a la gente trabajadora. Un dato muy importante, México también le va a exigir visas a Estados Unidos como Estados Unidos se la exige a México. ¿Se imaginan ustedes que en las aduanas mexicanas, cuando los estadounidenses quieran venir de visita al país, tengan que presentar una visa mexicana y que tengan que cumplir los mismos requisitos que tienen que cumplir los mexicanos que van a viajar hacia los Estados Unidos? Hace años que Estados Unidos y México comenzaron a acordar la eliminación de visas del pasaporte y no se habían llegado a los acuerdos necesarios porque Estados Unidos siempre ha querido mantener a México pobre, pero ya no pueden hacerlo. Nuestra economía creció tanto en los últimos 6 años que le pagamos hasta la deuda externa y hoy son ellos los que nos deben a nosotros. México además está vendiendo todos los dólares, queriendo decir que ya no necesita ni siquiera la moneda estadounidense. Y Estados Unidos necesita amarrar la economía mexicana para que no hayan acuerdos comerciales muy significativos con China que pongan en riesgo el tratado de libre comercio que tenemos con ellos. Por esa razón, México muy pronto podría comenzar a viajar sin visa porque a Estados Unidos es a quien más le conviene. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Qué lugar o país si eliminan el requisito de las visas para los mexicanos? Muy probablemente, si Donald Trump llega a ser el presidente de los Estados Unidos, sea la persona que elimine el requisito de las visas. Mucha gente teme que Donald Trump sea presidente porque este quiere deportar a los inmigrantes, pero México podría ser el gran ganador, ya que él entiende que las empresas de su país dependen del motor económico financiero. Y qué mejor que tenerla en tu país vecino. México, con más de 120 millones de habitantes que hoy en día están calificados y bien preparados para comenzar las labores en estas empresas, pero tendrán que pagarnos un buen dinero y exonerar inmediatamente el requisito de las visas, como se hacía a principios de los 1980, que los mexicanos y los estadounidenses cruzaban las fronteras libremente y ninguno se quedaba ilegal en el país del otro porque estábamos prácticamente parejos en economía. Luego Estados Unidos creció mucho por la corrupción, México se empobreció, pero ahora que no hay corrupción en el país, las cosas han cambiado y México es quien se ha convertido en una potencia económica, no solamente del continente americano, una potencia económica mundial. Por eso, si tú estás orgulloso de ser mexicano, quiero leer tu comentario porque esto es importante para nosotros. Saber qué tan orgulloso está nuestra gente de nuestro país y de nuestra economía. Ahora bien, México y Estados Unidos llegan a los acuerdos para los cambios migratorios que podrían traer beneficios como la eliminación de las visas. Seríamos apenas el segundo país de habla hispana junto con Chile en poder entrar y salir de los Estados Unidos todo el tiempo sin la necesidad de pedir una visa en un consulado. Es decir, que México tendrá uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Pronto los mexicanos podrán visitar todos los estados de los Estados Unidos y sus territorios.
y esto le abriría las puertas para la exoneración de visa de otros países, aquellos lugares ricos a donde los mexicanos no pueden ir a menos que tengan mucho poder adquisitivo, liberándole las visas estadounidenses, pues ahora todos también podrán entrar a esos países. Usted podrá ir a trabajar, podrá ir a estudiar o de vacaciones. Algo muy importante, la exoneración de las visas son un milagro para ambas naciones porque esto va a traer prosperidad. ¿Saben ustedes cuánto mercado van a hacer los mexicanos que podrán entrar a las tiendas de los Estados Unidos y traer abarrotes, mucha mercancía para venderla en nuestro país? Esto va a crear muchísimos negocios y puestos de trabajo. Un ganar-ganar para todo el mundo. Pero ¿están ustedes de acuerdo que Estados Unidos debe eliminarle el requisito de las visas a México? ¿Creen que México ya se lo merece? Además, México también le va a exigir a Estados Unidos visa si ellos continúan exigiéndoles visa a los mexicanos. Esos cambios migratorios deberían llegar inmediatamente porque de no ser así, Estados Unidos va a comenzar a perder dinero por no tener mano de obra, mientras México sigue por el camino de la riqueza. Lo más importante de todo, me gustaría saber qué va a hacer tú si ya no tienes que pedir una visa en el consulado. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué país, estado te gustaría viajar? ¿Tienes familia en los Estados Unidos que quiere visitar? Además, ¿te gustaría que tu familiar que lleva años viviendo en Estados Unidos y no ha podido regresar a su nación pueda volver a México por 90 días utilizando la visa americana? Ya que los cambios migratorios son importantes y más si van a beneficiar al pueblo mexicano. Por esa razón, si estás de acuerdo que la eliminación del requisito de las visas es beneficioso para ti, para tu familia y para la economía mexicana, déjanos un like, suscríbete al canal y compártelo con amigos, familiares y en todas tus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.